Está también, y cerremos con eso, les propongo, Denise, Sergio, Lorenzo, esta exposición ahora de las fotografías que subió a su cuenta de Twitter y a su cuenta de Facebook Serafín Zambada, uno de los hijos del Mayo Zambada, que bueno, ya se confirmó, pues fue detenido en los Estados Unidos. Ya este fin de semana confirmó Estados Unidos la detención de Serafín Zambada Ortiz, hijo de El Mayo Zambada, detenido el miércoles en Nogales, Arizona. Ya el Procurador Federal de Estados Unidos en Arizona, pues es la oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Arizona, lo ha confirmado. Se encuentra recluido en una prisión de Tucson en espera de definir su situación legal durante una audiencia el próximo lunes, o sea, hoy, ante el juez federal Tomás Ferraro. Y bueno, pues ya el vocero de la oficina del procurador le confirmó esto a la agencia mexicana Notimex. De acuerdo con la acusación liberada tras su arresto, un gran jurado del sur de California acusó a Zambada Ortiz en febrero de 2012 de conspirar junto con otras personas para ingresar a Estados Unidos más de 500 gramos de metanfetaminas y 5 kilogramos más de cocaína. Según el documento, la droga habría sido contrabandeada en un periodo previo al 27 de septiembre de 2013. La acusación precisa que los cargos señalados son castigables con más de 1 año de prisión y de ser encontrado culpable, Zambada Ortiz deberá perder todos sus derechos de título y propiedad de los bienes que hubiera adquirido con el dinero producto del contrabando. Esta es la primera acusación federal que se presenta contra Serafín Zambada, identificado también por autoridades estadounidenses con el sobrenombre de Cera. Su hermano, Vicente Zambada, se encuentra actualmente detenido en una prisión federal de Illinois, acusado también de tráfico de drogas, luego de haber sido detenido en México y extraditado a los Estados Unidos. El padre de ambos, Ismael Zambada, es buscado por las autoridades de México y Estados Unidos bajo múltiples acusaciones de delitos relacionados con el narcotráfico. Y bueno, el juicio abierto en Chicago contra Vicente Zambada es un caso muy grave y muy importante que hemos seguido aquí de cerca, particularmente con Anabel Hernández y con Jesús Esquivel, colegas periodistas que han seguido el juicio contra Vicente Zambada. Ahora aparece en escena Serafín Zambada, y dentro de las cosas que llaman mucho la atención es que haya podido, con cierta ligereza, libertad de acción, digamos, subir imágenes que desde luego tenían que haber llamado la atención de autoridades, me parece, porque las imágenes que muestra son de alarde de lo que sería el enriquecimiento a partir de actividades no lícitas, de alarde de posesión de armas de alto poder, de alarde de posesión incluso de animales que uno supondría no son mascotas cualquiera, y de alarde de mostrar, pues en estas redes sociales, incluso sustancias como las que se pueden ver en la pantalla en este momento en el canal 52. Alarde es una palabra que me viene a la cabeza para hablar de lo que muestra este joven que ha sido detenido en los Estados Unidos. ¿A dónde nos lleva todo esto, Lorenzo? ¿Qué dices? Volvemos otra vez al tema de la corrupción. Aquí en algunas de estas fotos nos muestran unos automóviles de esos carísimos que no puede usarse si están metidos en la sierra y escondidos allí en algún punto remotísimo de Durango, sino en ciudades mexicanas abiertamente. Si no, ¿para qué quieres un Lamborghini? Ni modo que lo uses en la terracería de la sierra. Tienes que estar en zonas urbanas, y desde luego que este tipo de personajes, a la hora de hacer este alarde, están diciendo que están perfectamente bien protegidos, no solamente protegidos, sino integrados a un tipo de sociedad en donde no son solo ellos, también los hijos de los políticos tienen más o menos el mismo gusto por usar el lujo y que todo mundo los vea y que tenga envidia de ellos, ¿no? Y que se vea lo que es el poder. En este
caso... Como la hija de Romero de Champs, por ejemplo, pues no hay ninguna... los hijos del exgobernador de Aguascalientes. No hay ninguna diferencia en el fondo, son los juniors. Ahora, eso nos dice, como alguien decía, que hay dos tipos de crímenes. El crimen que tiene licencia y el crimen que no tiene. Estos, los de Zambada, pues son los que no tienen los papeles. Los otros están autorizados, pero son muy similares. La corrupción nada más va en dos caminos, en este caso el de los capos de la droga y sus juniors, y en el otro caso los juniors de la clase política. Pero es tan fina la diferencia que a veces se da la impresión de que es el mismo camino, que son parte de la clase que dirige a México. Y cuando uno se encuentra en Forbes o en Fortune, ya no recuerdo en cuál, al Chapo Guzmán junto con los otros nombres de los poderosos mexicanos que tienen más de 1,000 millones de dólares, bueno, pues ahí están ya juntos. Son la misma cosa con procedimientos un poco más directos estos, y en última instancia se juegan la vida estos. Los otros no. Lo cual, esto de mostrar los paquetes de 500 pesos, esos que están mostrándose ahorita, que son pacas de dinero, fantástico. En este país de pobres el dinero se da aquí por pacas. Me da unas 10 pacas de 500, que son como, ¿qué serán? 20 millones, 30 millones de pesos, y el muchachito locura. Las pone allí, son para fotografiarlas, son lo mío o lo de mi papá, como dice mi papá, y yo pues, somos más o menos lo mismo. Esto dice del país muchísimo. Hay que darle las gracias al señor Zambada por hacernos conscientes de dónde estamos. Sergio, Denise, para cerrar, ¿qué dices? Sí, rápidamente quisiera cerrar un poco el tema de la corrupción vinculada a la reforma energética en puerta. Leí un gran libro hace unas semanas sobre el discreto encanto de la burguesía petrolera. No recuerdo quién era el autor, pero se refería ahí específicamente al tema de la corrupción en el ámbito del sindicato de Pemex. Y si uno mira la letra chiquita de la reforma, no contempla tocar al sindicato ni con el pétalo de una regulación. Enrique Peña Nieto ha dicho que va a respetar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores, y eso incluye, Carmen, Sergio, Lorenzo, pues el derecho consagrado en el contrato colectivo de Pemex a heredar la plaza a un familiar en el momento en el que un trabajador se jubile. Entonces, ese tipo de privilegios, de cotos, de reservas con las que cuenta el sindicato van a persistir dentro de una reforma energética cuyo principal objetivo va a ser promover la inversión privada, ya sea doméstica o internacional, pero en un esquema en el cual sigue persistiendo un sindicato rentista, patrimonialista, saqueador. Y si la reforma no entraña o no contempla algún tipo de limpieza de la casa de Pemex, pues simplemente se seguirá repartiendo la riqueza de otra manera y entre líderes sindicales que forman parte de esta burguesía sindical con privilegios desmedidos. Y también como parte de ese tema, creo que uno de los grandes asuntos ausentes en la reforma que tendría que ver con el combate a la corrupción en Pemex sería la creación o el fortalecimiento de alguna entidad regulatoria, porque ese es el problema de que revelaron las privatizaciones mal hechas y profundamente opacas del sexenio salinista. Ante la ausencia de regulación, pues prevaleció la discrecionalidad, la opacidad, y de ahí el enriquecimiento desmesurado de muchos de los beneficiarios de esas políticas privatizadoras. Se ha hablado de fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía, yo nunca había oído hablar de ella antes, pero si no se le dan dientes y capacidades
capacidad de sanción y de intervención en prácticas de corrupción dentro de la empresa, pues vamos a seguir perpetuando el mismo modelo de saqueo de un bien patrimonial. Y creo que dada la prisa del gobierno de Enrique Peña Nieto por sacar esta reforma, va a salir al vapor sin tener los candados que debería tener en términos de combatir la corrupción. Y sobre el hijo de Zambada, Carmen, lo que me llama la atención es cómo el gobierno de Peña Nieto al inicio prometió una revisión a fondo de la política de seguridad de Felipe Calderón, que se basaba básicamente en la aprehensión de cabecillas, pensando que esa aprehensión iba a llevar simplemente a la disolución de los cárteles. Y lo único que ocurrió es que los cárteles se empezaron a desmembrar y a combatir, a pelearse unos con los otros, aumentando el nivel de violencia en muchas entidades de la República. Aquí se sigue con la misma política, la aprehensión del hijo de Zambada, que además, bueno, como tú dices, alardea de la forma en la cual ha logrado acumular riqueza y burlar a las autoridades en todos estos años, lo cual no hace más que subrayar el fracaso de una política basada en la visión de una guerra contra las drogas, una guerra que jamás podrá ser ganada en estos términos, Carmen. Pues ahí está, Denise, debe ser este último comentario en esta mesa. Te referías, para cerrar el dato, para retomar el dato, te referías hace un momento al discreto encanto de la burguesía petrolera, aludiendo al libro de Francisco Cruz, que se llama Los amos de la mafia sindical, que has referido también en otra ocasión. Exactamente, sí. Exactamente, el discreto encanto de la burguesía petrolera. Y es un libro que recomiendo porque tendemos a centrarnos exclusivamente en la figura de Carlos Romero de Champs, cuando hay tantos más que se benefician de esta política corporativista que el PRI, el nuevo PRI, entre comillas, no ha querido cambiar y no ha querido tocar a esos líderes sindicales en muchos ámbitos, no solo el petrolero, que ejercen el poder dentro de sus sindicatos como si fueran virreyes, como si fueran cotos personales, aprovechándose de la riqueza que debería ser de los mexicanos, pero que acaba en los bolsillos de personas como Romero de Champs y tantos más, Carmen. Y otros mencionados en el libro, Joaquín Gamboa Pascoe, y bueno, toda la mafia sindical en México descrita en este muy importante libro de Francisco Cruz. Gracias, Denise, por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, buenos días, Carmen. Sergio, para cerrar. Brevemente, hay un gran ausente en el debate nacional, son los servicios de inteligencia gubernamentales, porque esta información, me pregunto cuánto tiempo estuvo circulando en las redes sociales y sabiéndolo, viene la siguiente pregunta: y los servicios de inteligencia mexicanos, dejemos a un lado los estadounidenses, centrémonos en los mexicanos. Y ha regresado a ser una caja negra los servicios de inteligencia mexicanos. Hay dos, los militares y los civiles. Recuerdo que el 2 de julio del 2000, Vicente Fox prometió en el Auditorio Nacional que en 100 días conoceríamos un informe que nos diría cómo funcionaba, cómo estaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Pues ya van 13 años y... 13 años en el 2013, porque él lo hizo cuando toma posesión el 1 de diciembre del 2000, y seguimos sin saber. Ya hay, por supuesto, y en eso ha cambiado, una ley de seguridad nacional, que de hecho es una ley sobre servicios de inteligencia del 2005, pero pareciera que el Congreso de la Unión no está haciendo un trabajo adecuado, porque no sabemos casi nada. Yo rara vez veo en las noticias que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados salga a informarnos cómo está funcionando el CISEN, para quedarnos en el órgano de inteligencia. En ese sentido, pues es otra de las áreas que menciono de pasada, indispensables para que la tengamos en el radar de la visión crítica que aquí aprovechamos. Oye, Sergio, y dice Sergio, los servicios de inteligencia mexicanos, no me quiero meter con los norteamericanos, pues que los servicios
norteamericanos. No son en realidad los servicios de inteligencia mexicanos. Lo que acabamos de oír con Dolia Esteves, que tú pusiste ya, Carmen, varias veces en la mesa, este centro de inteligencia aquí en México, del que no sabemos nada, bueno, es que a lo mejor ya son esos nuestros servicios de inteligencia. Sabemos lo que un documento desclasificado del Pentágono nos dice, que es que están ahí, ¿no? Pero exactamente, claro, ¿dónde está la frontera entre los servicios de inteligencia de allá y los de acá? Es que eso, Lorenzo... Bueno, está bien, Lorenzo. Es tan densa la red de los servicios de inteligencia norteamericana que pues me concentré solamente en el CISEN para evocar... Y no alcanzaron a las cuentas de Twitter de alguien. Al Vicente Fox, que habla y habla, pero no nos dice por qué nunca difundió el informe. Sé que lo recibió, porque Adolfo Aguilar Sincer me lo comentó, jamás me lo enseñó Adolfo, pero sé que se lo entregó a Vicente Fox. En lugar de andar descalificando, que exigiendo evidencia sobre los moches, que nos empiece a entregar información precisa sobre lo que dejó de hacer durante su gobierno. Pues ahí está, todo esto abierto. Gracias, Denise Dresser, gracias, Lorenzo Meyer, gracias, Sergio Aguayo, a los tres. Una pausa y regresamos con más.